Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En esta sesión de verdad de esta noche, el hermano Heber va a explicar sobre la obra de construcción del templo. En cuanto a la obra de construcción del templo, el Padre, muchas veces con palabras, nos ha animado, al igual que en los tiempos antiguos, cuando Salomón estaba construyendo el templo, Dios lo elogió en un sueño a Salomón por construir el templo. Cuando llegó el momento de la construcción del templo por Zorobabel, estaban el profeta Ageo y el profeta Zacarías, los dos profetas, en el nombre de Jehová Dios, para animar a los que construían el templo en ese momento, un grupo de judíos. Ellos animaron a los judíos, diciendo con la palabra de Dios: Zorobabel comenzó la obra con sus propias manos, y sus manos la terminarán. Así que Zorobabel, lleno de fe, finalmente logró construir el templo de Dios. En aquel tiempo se dijo: Zorobabel comenzó la obra, y ciertamente la terminará. Eso se dijo entonces. Más tarde, cuando el hermano Heber estaba construyendo el templo, el año pasado, el Señor, a través de la hermana Ruth, dijo: el que comenzó la obra es el Papá Señor, y el que la terminará también es el Papá Señor. Así que nos animó a creer que ciertamente podríamos construir bien el templo. Lo maravilloso es que, después de terminar de construir el templo, llegando a este año, se completó en marzo o abril. Después de terminarlo, cantamos durante 1, 2 o 3 meses, y nos dimos cuenta de que debería haberse construido de manera más hermosa, porque en estos templos hay muchas. En el proceso de construcción, hay muchas canciones que no son adecuadas para la adoración. Así que pensamos, ¿deberíamos reconstruirlo? Tuvimos esta determinación muchas veces, pero no podíamos tener la fe correspondiente. Pensando, nos llevó más de medio año construir el templo. ¿Acaso vamos a demolerlo? ¿Y ya está? ¿De verdad tenemos la fuerza para reconstruirlo? Entonces, el hermano Heber y la hermana Zawan vinieron a este lugar. En este proceso, modificamos las palabras originales del Señor Jesucristo. Las modificamos para construirlas en tono de alabanza. Para construirlas en tono de alabanza. Pensamos que estaba bien, con 1,910 canciones. Pensamos que era bueno. Más tarde, después de un tiempo, recibimos lo que dijo el Señor Jesús: declararéis mi nombre y heredaréis mi reino. Y también dijo: declararéis lo que declaréis, eso ciertamente recibiréis. A partir de ese momento, el Espíritu del Padre nos impulsó a reconstruir el templo. Y volviendo a recordar, a principios de este año, cuando estábamos construyendo el primer templo, el Espíritu del Padre dijo que nosotros, sus hijos, teníamos un nivel de lenguaje un poco bajo. Un nivel de lenguaje un poco bajo. Lo que significa que el contenido de la construcción no era muy adecuado, no era muy bueno, necesita una buena revisión. Y el trabajo de modificación probablemente sea bastante grande. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tampoco sé qué sería lo mejor hacer. Una vez, el hermano Heber también se propuso y dijo: esas 144,000 canciones, el hermano Heber las modificaría una por una. Entonces, estimó que tomaría 2 años modificarlas. Calculó. Y luego dijo: modificar durante 2 años no vale la pena en absoluto. Además, estas canciones, incluso si se modifican bien, tampoco serían muy buenas. El contenido de ellas no es muy apropiado. Así que, sin saber qué hacer, justo en este mes de este año, a principios de julio, reconstruimos el templo, reconstruimos el segundo templo. Así, en el proceso de construcción, el día 14 de julio. Ahora es después del 28 de julio. Hace casi medio mes, un día el Espíritu del Padre dijo así: el hermano Heber comenzó la obra, y sin duda la terminará. Fue ese día, el 14 de julio. Dijo que el hermano Heber comenzó la obra, y sin duda la terminará. Dijo así: el hermano Heber, sin duda podrá terminar la obra de construcción de este templo. Dijo que al haber comenzado la obra, sin duda la terminará. Animó enormemente a Heber diciendo: sin duda podrá terminar. Entonces, la obra del templo ahora, ¿hasta qué punto se ha construido? Se ha construido hasta que los hermanos y hermanas por primera vez entregaron las 144 trompetas, excepto por unos pocos hermanos, que no las entregaron. Todos los demás las entregaron. Pero también se modificó una pequeña parte. Pero ahora, la energía principal se dedica a la construcción. Está en proceso de construcción. Es decir, la energía del hermano Heber, su energía reciente se dedica a construir. Construyendo la parte del tono de la promesa. Probablemente el tono de la promesa, dentro de 2 o 3 días, o de 3 a 5 días, estará terminado de construir.
Después de terminar de construir, comenzará con las canciones de los hermanos y hermanas, a modificarlas y revisarlas, confirmando que sean adecuadas, y luego modificándolas una por una. En cuanto al tono de la gloria, y otros tonos de canciones, poco a poco también, se comenzará a trabajar para modificarlos. Este es probablemente nuestro tiempo restante para seguir modificando. Es posible que en un periodo de 40 días se pueda terminar de modificar. Terminar de modificar. También incluye a los hermanos y hermanas, que ahora reciben las 144 bendiciones. Esta parte también debe terminarse de modificar, lo cual probablemente tomará 40 días. Entonces, esos 40 días, más aproximadamente, de 10 a 12 días. Entonces toda la obra estará terminada de construir. Es decir, estará modificada. Él también tiene que organizar estas canciones, combinar estas canciones, para que se conviertan en capítulos de alabanza uno por uno, de 100 en 100 canciones. Esta obra podría tomar 10 días. Entonces, sumando el proceso de modificación y creación, este proceso debería poder completarse en unos 50 días. Esto es lo que el templo actualmente, nuestro plan como este, originalmente queríamos que fuera más rápido, pero ahora vemos que no se puede, porque el padre, hace unos días, le dijo estas palabras al hermano Heber, lo cual impulsó enormemente al hermano Heber a esforzarse por construir. El espíritu del padre dijo esto el día 22 de julio, que fue cuando la hermana Aura soñó que ella y la hermana Zawan repartían semillas de girasol. El hermano Heber, en su sueño, vio que estábamos construyendo canciones. Como estas canciones eran muy buenas, entonces el padre nos pidió que las construyéramos bien, que las construyéramos bien. La razón es, porque estas canciones, todas tienen el nombre del Señor Jesucristo, todas son declaradas en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas canciones son sumamente preciosas, al igual que esta noche nosotros, al ofrecer la ofrenda de la tarde, nuestra melodía de la promesa y melodía de la gloria, un grupo de hermanas se dividió en dos grupos para alabar, un grupo alabando la melodía de la gloria, otro alabando la melodía de la promesa. Nos dimos cuenta de que las hermanas, todas cantaban con precisión. Las canciones se unificaron por completo. Era casi como si, según la hermana Zawan, en sus palabras, parecía que cantaba una sola persona, no tantas personas cantando juntas. Parecía como si fuera cantado por una sola persona. Muy preciso, es decir, resulta que esta canción, después de ser corregida personalmente, cuando los hermanos y hermanas alaban, ya queda bien. Entonces, aunque se modificó una vez, ya que fue creada, más adelante, el hermano Heber volverá a modificarla una vez más, confirmándolas una por una. Entonces estas canciones podrán ser usadas para la adoración. En ese momento, llegó el día siguiente. Hace un momento dije que, el día 22 de julio, se dijo que estas canciones son muy valiosas, que debíamos construirlas bien. Un día después, es decir, el 23 de julio, el Espíritu del Padre dijo esto. Para construir un gran edificio, si no hay materiales de construcción, no se puede construir. De la misma manera, nosotros construimos el templo de Dios. Si no tenemos canciones sumamente valiosas y gloriosas, no se puede construir. Para construir un edificio, si no hay materiales de construcción, varillas de acero, cemento, ladrillos, materiales muy buenos y valiosos. Si no se tienen estos materiales, construir un edificio es imposible. De la misma manera, el templo de Dios es como un gran edificio. El Padre Celestial dijo, el Espíritu del Padre dijo esto. De la misma manera, nosotros construimos el templo de Dios. Si no tenemos canciones sumamente valiosas y gloriosas, no se puede construir. Es decir, el templo que construimos, sin canciones valiosas, ¿se podrá lograr? No se puede. Un templo glorioso. La gloria radica en que la canción es extremadamente hermosa. Y la historia que cuenta es extremadamente hermosa. La historia que hay aquí trata de que Dios va a arrebatar el reino de las manos de Satanás para dárselo a Dios y al Hijo del Señor, a Israel. De esto es de lo que habla. El contenido que hay dentro, si se pule bien, entonces será sumamente hermoso. Eso nos hace recordar, al principio, cuando Salomón construyó el templo. ¿Acaso no había en ese tiempo materiales nobles y gloriosos? En aquel tiempo, Salomón empleó un periodo de 7 años. Envió a 30,000 obreros. Aunque parece que fueron más de 30,000, parece que fueron más de 100.000 obreros a las montañas a buscar piedras preciosas. Así, extrajeron piedras grandes y hermosas, y las usaron para construir el templo de Dios. Aquellas piedras grandes y hermosas se usaron como los cimientos del templo,
Y así construyeron el templo de Salomón, el cual quedó sumamente hermoso. Había más de 100.000 obreros trabajando en la cantera. Había más de 100.000 obreros trabajando en la cantera para extraer las piedras, tallándolas. Una por una, piedras valiosas y preciosas fueron talladas. Después de eso, las transportaron al lugar del templo y las usaron para la edificación, lo cual fue sumamente hermoso. Antes de que Salomón construyera el templo, el padre de Salomón, el rey David, también había preparado piedras sumamente valiosas, madera y piedras, y también preparó muy valiosos oro y plata. Muchas de estas nobles materias primas quedaron listas. Una vez preparadas, se pudieron usar estas piedras nobles para la construcción, y quedó sumamente hermoso. Entonces nos dimos cuenta de que el Padre Celestial, Jehová, usó estas sumamente hermosas piedras para construir el templo de Salomón. En aquel tiempo, Salomón recibió de su padre, el rey David, mucho oro y plata para la construcción del templo. Cuando se terminó de construir el templo, el día en que se celebró la dedicación del templo, la gloria de Jehová Dios llenó el templo, y además Dios hizo descender fuego del cielo para consumir las ofrendas sobre el altar, demostrando que Dios se complacía en el templo que Salomón había construido. Entonces comprendemos que el templo construido por Salomón era solo una prefiguración. Prefiguraba que, en el futuro, nosotros, los hijos, estos hijos que poseen la gracia de la alabanza, para el templo de Dios, estos hijos, se convertirían en las piedras del templo de Dios. En total hay 144,000 piedras que juntas forman el templo. Por ejemplo, el hermano Heber y el Señor se convirtieron en la primera piedra, llegando a ser en el templo la primera piedra preciosa. Así, esta piedra hace que todas las piedras deban apiladas dentro de esta piedra. Entonces este templo se volvió firme. Así que cada persona equivale a una piedra. Las canciones que construimos son como si fueran ofrendas. De esta manera, nosotros, a través de esta construcción, llegó el momento, el Padre Celestial nos permitió construirlo con éxito, dado que el Padre enseñó claramente que esta construcción del templo es sumamente noble y gloriosa. Entonces ahora, ¿tenemos nosotros canciones gloriosas y nobles? Sí, las hay. A diferencia de la primera construcción, cuando no se entregaron las materias primas a los hermanos y hermanas, dejando que los hermanos y hermanas fueran a tomar lo que no era bueno. Por ejemplo, para construir el templo, se necesitan piedras preciosas. Tal vez los hermanos y hermanas de entonces, tal vez al azar, cualquier parte de la Biblia, cualquier fragmento lo usaron para construir. ¿Y estuvo eso bien? Esas piedras no eran buenas, no eran adecuadas para la construcción. Así que ahora decimos, esta vez está bien. Les damos las piedras preciosas a los hermanos y hermanas. Hay rubíes, hay zafiros, hay diamantes, hay jaspe. Hay todo tipo de piedras valiosas, entregadas a los hermanos y hermanas. Entonces, los hermanos y hermanas son nobles artesanos. Estos nobles artesanos, según los materiales entregados, construyen y esculpen. Y una vez construido, entonces lo entregan. Después de entregarlo, nosotros tomamos estas piedras de los hermanos y hermanas, que ya han sido finamente esculpidas, y poco a poco, las vamos apilando una por una. Así se van apilando para construirse en un glorioso templo de Jehová. Esto es lo que el Padre nos enseñó al decir que debemos construir bien, porque estas piedras son valiosas. De hecho, a principios de este mes, un día, dos hermanas, que son la hermana Zawan y la hermana Sunlan, recibieron el mismo día algo sobre la alabanza. Entre ellas, la hermana Zawan recibió, durante la adoración y alabanza, ella recibió una frase que decía: el Padre Celestial se complace en nuestra alabanza. Dios se complace en nuestra alabanza. La hermana Rebeca recibió estas dos palabras: alabanza. Ella dijo: alabanza, alabanza, y entonces vio brillar una piedra preciosa. Lo que significa que, si nosotros alabamos a Dios y construimos canciones de alabanza, nos convertiremos en piedras preciosas y emitiremos un brillo deslumbrante. Entonces nosotros, cuando esté construido, tal vez después de más de un mes, estará construido. Una vez que esté construido, cuando adoremos de verdad, las voces se unificarán. Y una vez que las voces se unifiquen, pensaremos en la obra de construcción del templo. Ya está terminado. Las canciones que habrá en el futuro, sobre esta base, se continuarán construyendo. Pero, después de construir el templo, debemos edificar bien nuestra gracia de alabanza, para cantar bien esta canción.
Ahora construyendo bien la canción, lo que sigue es practicar y cantar bien, para que cada una de nuestras canciones pueda tocar el corazón y agradar al Padre Celestial y al Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor.